¿Qué tal, amigos? Estamos aquí retomando los capítulos de Conciencia y Sentido. Después de un tiempo, un receso que me tomé, voy a seguir reflexionando, porque estoy reflexionando abiertamente. Abordo un tema, hago una reflexión y lo que espero es que esta reflexión les haga sentido a quienes siguen esta charla y ayude, porque en realidad el objetivo de esto es que adquiramos más conciencia, pero una conciencia con sentido. Por eso este programa se llama Conciencia y Sentido. Un juego de palabras, pero que al mismo tiempo indica que no entendemos realmente lo que es la conciencia hasta que vamos elevando nuestro nivel, no solo de entendimiento, no solo intelectual, sino que también vibratorio. La conciencia tiene que estar asociada a un fenómeno vibratorio. ¿Qué quiero decir con vibratorio? Quiero decir que dentro de ti, a medida que vas adquiriendo conciencia o entendimiento, las fuerzas que operan dentro de ti, que tienen que ver con emociones, especialmente las negativas, dejan de generar esos tironeos con el mundo que mantienen o te mantienen una baja frecuencia vibratoria, que es compatible con enfermedades, con disgustos, con pasarlo mal, con rabias, con celos, en fin, todo lo que tiene que ver con las bajas emociones. En la medida que vas adquiriendo conciencia, te vas dando cuenta, vas entrando en la autoconciencia, vas empezando a eliminar estas bajas vibraciones. Como consecuencia, lo que ocurre es que empiezas a vibrar más alto. Y lo que estoy diciendo es muy importante. No basta con que te pongas a tener pensamientos positivos porque sí, para vibrar alto. La mayoría de las personas ofrece como camino el que pienses positivo, y yo creo que ese es un pésimo camino. No porque el pensamiento positivo sea malo, sino porque pensar positivo en una estructura interna de baja vibración, donde lo que predominan suelen ser emociones negativas, ya sea miedo, ya sea culpa, ya sea sufrimiento, dolor, rabia, impotencia. Si esas energías están dando vuelta en ti, vas a tener frecuentemente pensamientos negativos, vas a tener conversaciones que tiendan a lo negativo, lo mal que está el mundo, las enfermedades, el cambio climático, lo que sea, te va a angustiar, te va a agobiar y va a tener que ver con esta conversación de baja frecuencia. Entonces, un pensamiento positivo instalado en ese ambiente no va a surtir el efecto que tú esperas. Entonces, finalmente, el consejo que tú le das a una persona, un consejo que por supuesto lo haces de buena intención, resulta que a la persona le puede hacer incluso hasta mal. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona puede que te haga caso y se ponga a pensar positivo, es decir, sí, me va a resultar, me va a ir bien, voy a emprender este negocio o voy a conseguir lo que quiero y no sé qué, y resulta que no va a suceder ninguna de esas cosas que estaba esperando. Entonces va a creer con argumentos de que el pensamiento positivo es una tontera. O sea que en realidad no estamos regidos por los pensamientos ni por el positivismo, sino que estamos regidos por una casualidad de que el mundo hace que sucedan o no sucedan las cosas. O sea, lo externo rige, cosas que no están en mi dominio rigen. Ese es un gran problema para una persona. Porque el pensamiento positivo, por supuesto que trae aparejado una consecuencia positiva, porque todo es acción de causa y efecto, todo. Lo que pasa es que el pensamiento positivo instalado en un sistema complejo que tiende a lo negativo, tiende a anularse. Es como la metáfora que podríamos hacer es plantar una rosa en un jardín lleno de malezas. Están todas las malezas y ahí en el medio de las malezas, sin desmalezar incluso, vamos a llegar y vamos a plantar una rosa. ¿Qué creen que va a ocurrir con esa rosa? ¿Qué creen que va a ocurrir? Las malezas la van a sofocar o la rosa no se va a lucir. Entonces, el mejor consejo para una persona
que está pasándolo mal porque no sale de un loop negativo en su vida, que tiene una tendencia a la negatividad, no es piensa positivo. El consejo es decirle a esa persona, no pienses negativo. Y es distinto. No pienses negativo. Miren qué fácil. ¿Y qué significa eso? Que la persona te va a mirar y va a decir, ¿cómo es eso que no pienses negativo? Claro, deja de pensar negativo. Deja de tener pensamientos negativos, obsesivamente negativos hacia el mundo, lo mal que hacen las cosas los políticos, lo mal que está el país, lo mal que están las calles, lo desincronizados que están los semáforos, los pobres que hay en no sé qué parte en el África, los problemas climáticos que están ocurriendo en todas partes, en fin. Deja de tener pensamientos obsesivamente tendientes a lo negativo. Entonces esa persona, por primera vez, va a estar sometida o va a estar expuesta a tener que hacer algo cuyo resultado depende de sus propias acciones. Por primera vez vas a enfrentar a esa persona a que ella misma, por medio de su voluntad, deba parar los pensamientos negativos. Cosa que aparentemente pudiera parecer fácil, pero no lo es, porque ahí se requiere voluntad. Es casi lo mismo que yo te digo, anda al gimnasio todas las mañanas, o hace tantos abdominales todas las mañanas, sale a correr. ¿Qué se requiere para eso? Voluntad. Haz una dieta, empecemos una dieta. A partir de mañana vas a comer exactamente lo que necesita tu organismo, vas a calcular las calorías, todo, y vas a comer exactamente eso. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la dieta? ¿Cuántos comenzarán a hacer la dieta y a los 2 o 3 días se van a aburrir de la dieta? Bueno, así, igual que eso, es aprender a dejar de pensar negativo. Igual, porque requiere una voluntad constante. Es casi una dieta de pensamientos. Ahora, ¿por qué digo dejar de pensar negativo y no digo al mismo tiempo ponte a pensar positivo? La metáfora la hice con respecto a las malezas y a una rosa metida entre las malezas. Pero quiero ir un poco más allá, quiero explicar algo. Tu naturaleza es buena. Eres bueno, eres buena por naturaleza. Lo sabes. Pero al mismo tiempo no sabes por qué te atraes a tu vida situaciones negativas, no sabes por qué te enfermas, no sabes por qué discutes, no sabes por qué la gente se enoja contigo. Y tienes que estar en conciencia de que muchas veces has querido hacer el bien, pero resulta que tus palabras han herido a alguien, o lo que tú pensabas que era hacer el bien, por ejemplo, darle a tu hijo todo lo que quería, terminó siendo no tan bueno, porque tu hijo no desarrolló la capacidad de la fortaleza de encontrar aquellas cosas que requiere por sus propios medios, ya que le dieron todo en toda su infancia. En fin, entonces tu predisposición es hacer el bien, pero no siempre que haces el bien, haces el bien. Muchas veces crees que estás haciendo el bien y haces el mal. Bueno, eso es producto de la inconsciencia, algo que estamos trabajando al ir abriendo nuestro entendimiento. Pero ¿a dónde quiero ir? A que en esencia somos buenos. Por lo tanto, cuando sistemáticamente comienzas a hacer esta dieta de pensamientos negativos, no necesitas pensar positivo. Eso va a florecer naturalmente en ti, porque ese eres tú, esa eres tú, esa es tu esencia, esa es tu divinidad. En forma divina somos una expresión positiva, porque estamos en forma cristalina, prístina, en la forma pura de nuestro ser. Somos parte de un universo que está en orden, una naturaleza en este mundo que está en orden. Si lo único que está en desorden en este mundo y en la naturaleza de este mundo es la mente humana, nada más. Ni siquiera la mente de un león, ni siquiera la mente de nada. No hay nada, ningún ser vivo que esté en desorden.
Lo único que está en desorden es la mente humana. Y ese desorden es la que crea todos estos pensamientos obsesivos, negativos, de miedo, de rabia, de juicio, de atrincheramiento. Estamos viviendo una época increíble de atrincheramiento. Yo creo que vamos a hablar de eso en algún capítulo posterior. ¿Qué significa el atrincheramiento? Bueno, lo conocen como polaridad, estamos polarizados. Y cada vez estos polos nos están de alguna manera seduciendo a los que estamos en el medio a que tomemos postura, que nos polaricemos. Y eso es lo peor que puede pasar en la vida de un ser humano, polarizarte. Porque polarizarte te ciega y te impide experimentar o abrir tu entendimiento a la realidad superior, que no es ni un lado ni el otro, sino el equilibrio de ambos. Entonces, si intrínsecamente somos positivos, pero por hacer un mal uso de nuestra mente, de nuestro sistema de pensamiento, nos hemos inclinado hacia lo negativo, hacia lo fatal, hacia la enfermedad, hacia los problemas, hacia los disgustos, hacia la victimización. Exactamente lo contrario a la espiritualidad es la victimización. O sea, sentirte víctima, que alguien te ha quitado, alguien no te ha dado, alguien impide que tú puedas salir adelante, o algo, alguien o algo. La mala suerte de haber nacido en este país, o en esta situación, o con esta familia, o no haber tenido esto, no haber tenido esto otro. Y todo eso forma parte de una perspectiva en la cual tú estás mirando la vida, una perspectiva actual a la cual le hace falta adquirir otras perspectivas. Y esa adquisición de otras perspectivas donde puedes mirar tu vida enfrentada a otras situaciones es donde tú vas abriendo tu entendimiento y desarrollando lo que se llama tu conciencia. Al desarrollar tu conciencia, entonces sales de ese sistema de victimización. Y eso te vuelve espiritual. Cuando digo que te vuelve espiritual, no me refiero a nada religioso. A nada religioso. Espíritu se refiere a lo que no es tangible, a lo que no está materializado, sino a aquello que anima la materia que yo soy hoy día. Mi espíritu es todo ese conjunto de potenciales metafísicos que están más allá de lo físico, que pertenecen a un ámbito de la conciencia universal, algo que no lo vas a entender hasta que vayas desarrollando o ampliando tu conciencia, pero ese aspecto no material tuyo, ese aspecto se llama, o lo podemos llamar un aspecto espiritual, espíritu, no material. A eso me refiero con la espiritualidad. Pero la espiritualidad con conciencia, que significa que utilizas tu sistema de raciocinio y de pensamiento para poder tener una traducción, una traducción desde el mundo espiritual, o sea, poder traducir lo que tú logras comprender desde el mundo espiritual o del mundo del orden, lo comprendes y lo traduces en un lenguaje. Esa traducción, que es algo muy similar a lo que está ocurriendo en este momento mientras yo hablo, que estoy haciendo una traducción de una serie de estímulos que vienen de algo intangible, pero que me motivan, que me inspiran para decir lo que estoy diciendo a la cámara. Hay una convergencia entre mi aspecto intelectual, lo que yo he aprendido en este mundo, las palabras que he aprendido a usar para señalar tal o cuales cosas, y ese lenguaje lo ordeno de tal forma de poder transmitir esta idea que tiene que ver con este mundo espiritual, que es distinto al mundo material. Si te coincides como un hombre material, tienes que regirte solo por las leyes materiales. Y las leyes materiales lo que tienen consigo, o sea, si tú quieres regirte por el mundo material, sale a mirar a la calle, métete a internet y mira cómo está el mundo. Todas las peleas que se desarrollan en el mundo tienen que ver con aspectos de la materia. No hay nadie que esté peleando o discutiendo o divergiendo, teniendo una divergencia con alguien por algo espiritual. No, es por el dominio de algún pedazo de la torta material, de cómo
cómo de alguna manera tenemos un pedazo de esto, cómo accedemos a algo que tiene que ser un bien material. Resulta que los bienes materiales son escasos, lo sabemos, pero los bienes espirituales son infinitos. Los bienes materiales se adquieren a través de distintas posiciones de poder que tú vas alcanzando. Vas teniendo poder en la medida que tienes más herramientas, que manejas ciertas herramientas que no maneja la gran mayoría. Eso te hace más poderoso y eso te hace poder tener una parte de la torta. Aquellos que no han desarrollado una capacidad de diferenciarse del resto, de hacer algo que los demás no hagan, tienen que compartir la torta entre todos. Entonces, finalmente, todas estas personas están luchando por ese pedazo de torta material en una lucha, entre comillas, infructuosa. ¿Qué es lo que están haciendo? Los que no logran diferenciarse del todo quedan relativamente marginados en esta vida material. Se les hace escaso el adquirir bienes o qué sé yo, y como siempre hay alguien que tiene más o tiene más, un pedazo más grande de la torta o tiene más acceso, produce a través del juicio todo lo que es el resentimiento, la envidia y todas estas cosas. Entonces se producen estas divergencias entre unos y otros, y aquí es donde surgen ideas de que no, todos deberíamos comer la torta, todos juntos, a todos nos debería tocar el mismo pedazo. Entonces finalmente empieza todo este problema político en el cual no me quiero meter, pero se produce todo este conflicto. Pero todo este conflicto tiene que ver con el mundo material, no con el mundo espiritual. No tiene que ver con el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual te ofrece una torta infinita. Está ahí, disponible para todos y democrática. Aquí algunos van a decir, no, pues no es democrática, porque algunos tienen acceso al conocimiento y otros no. Es democrática, significa que todos podemos acceder al conocimiento espiritual. Y de hecho, todos lo hacen en todos los niveles socioeconómicos donde vive el mundo. O sea, personas que no tienen bienes materiales o que tienen muy poco, están plenos. Viven en plenitud porque tienen conciencia de agradecimiento, conciencia de sentirse pertenecientes a un sistema, en fin, todo lo que involucra este entendimiento, y las podemos encontrar a esas personas sin bienes en todo tipo de culturas y niveles socioeconómicos. Y podemos encontrar a personas que están llenas de bienes materiales y tener cero conciencia espiritual. Cero conciencia espiritual. Entonces, lo que se requiere para adquirir conciencia espiritual no es algo que se adquiera. A ver, cuando digo la palabra democrática, ¿significa que todos podemos acceder? Sí, todos podemos acceder. La pregunta es, ¿todos estamos listos para acceder? Ahí es donde se produce un conflicto en el término de lo que significa la conciencia. Porque tenemos que reconocer que no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Hay una jerarquía, sí, lamentablemente hay una jerarquía. Pero esa jerarquía no la traduzcan como una jerarquía, que es la jerarquía que se usa en el mundo material. No es la jerarquía de los poderosos abusando de los más débiles. No es ese tipo de jerarquía. Es una jerarquía de entendimiento. Significa, es como los niños de kinder y los alumnos de cuarto medio. Están en distinta posición de conocimiento intelectual, que no tiene nada que ver con la conciencia, ¿cierto? Pero no significa que el niño de kinder sea peor que el de cuarto, porque el de kinder va a llegar a cuarto en algún momento y va a adquirir ese conocimiento. Bueno, de la misma manera, las personas que están en un grado inferior de conciencia significa que partieron después, partieron después. Ni siquiera la palabra atrasado sirve, porque te vas a imaginar que ir atrasado es como que fuiste el porro que te fuiste quedando atrás. No, encarnaron después, empezaron su proceso de encarnación
empezaron su proceso de adquirir libre albedrío después. Entonces, adquirieron libre albedrío y empiezan este desarrollo de la autoconciencia. Vamos a explicar esto en unas charlas posteriores que van a tener que ver cómo es que el desarrollo de la conciencia es un factor exclusivo de la raza humana, y que lo que implica es que los seres humanos tuvimos que partir, para poder tener esto que se llama individualidad, tuvimos que partir con conciencia cero, básicamente usando los instintos de supervivencia, un sistema intelectual para entender, para recordar, memoria para proyectar, creatividad para utilizar las manos, inventar cosas, hacer fuego, apagarlo, pescar, etc. Algo que nos diferencia de los humanos, el intelecto. Pero todo ese intelecto más los instintos de supervivencia con cero conciencia. O sea, cero conciencia espiritual de quiénes somos, de dónde venimos, nada. Simplemente somos una máquina que está funcionando, una ameba que evolucionó, y ahí empezamos a desarrollar nuestra conciencia. A través del ejercicio del acierto y el error vamos aprendiendo. Vamos a hablar de esto en el próximo capítulo, acerca de lo que es este desarrollo de la conciencia. Entonces, el ser humano que empieza con este libre albedrío a desarrollarse, empieza a encarnar en esta tierra, que es una escuela, se llama, o la conocemos como la escuela del bien y el mal, así se le conoce a esta tierra, pero en realidad no es la escuela de los buenos y los malos, ya lo he dicho en charlas anteriores, sino que es la escuela donde yo con mi libre albedrío hago cosas que me hacen bien y me hacen mal, o que le hacen bien a otro y le hacen mal a otro. Yo debo aprender a hacer uso de mi libertad, mi libre albedrío, mi libertad, pero sin hacerle daño a los demás y sin hacerme daño a mí mismo. En esa escuela hay algunas personas que ya tienen varios grados avanzados. Esos son los que jerárquicamente tienen más conciencia. Y hay otros que tienen menos grados avanzados, jerárquicamente tienen. Entonces, ¿es democrático adquirir conciencia? Sí, pero no todos van a adquirir el mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, nunca vamos a poder tener un mundo igual para todos. En este mundo que pretendemos que sea igual para todos, no es así. Va a haber personas con menor conciencia que por producto de su menor conciencia van a querer y no están capacitados para acceder al mundo espiritual y acceder a las riquezas espirituales, están aferrados a las riquezas materiales, van a querer tomar lo que no es de ellos, pasar por encima, cobrar una vida a lo mejor, matar a alguien por robarle algo. Esas cosas ocurren porque esas personas están en grados de conciencia inferiores. Aquellos que van adquiriendo mayor y mayor conciencia espiritual van resolviendo estos enigmas del mundo y de la vida, y por supuesto que van adquiriendo esa capacidad de la cual hablan los budistas, de la cual hablaba también Jesús, de la cual hablan casi todas las religiones del mundo, que es la compasión, la misericordia, o sea, que es ser compasivo con aquellas personas que por tener un menor grado de conciencia cometen más errores que aquellos que tienen más conciencia. Ser compasivos con ellos, no reactivos como suele ser en el mundo. Bien, hemos hablado así de todo un poco, medio revuelto, pero yo quisiera poner el acento en lo que partimos conversando hoy día, que tiene que ver con ese pensamiento positivo que nace, que surge de manera espontánea en aquellas personas que empiezan a hacer la dieta de los pensamientos y empiezan a dejar de pensar negativo. Hay toda una explicación que está asociada a esto y que tiene que ver cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, etc. Porque cuando tú vas entendiendo el proceso del pensamiento, de donde surge, y logras entender que el cortar el pensamiento, o sea, eliminar un pensamiento negativo,
va a tener una serie de complicaciones, porque ese pensamiento negativo se puede volver medio obsesivo. O sea, es como que la maleza va a querer seguir saliendo, va a querer seguir saliendo, va a querer seguir pronunciándose, pero tú la cortas, hasta que de pronto, ¡plaf!, deja de producirse ese pensamiento negativo. Lo que ocurre ahí es un fenómeno que lo vamos a explicar más adelante también, que tiene que ver con aquello que impulsa o que se manifiesta de manera de pensamiento, que es una emoción. El sistema de pensamientos que tenemos en la cabeza es lejos lo más complejo, y creo, y me atrevería a decir, que es lo primero con lo que deberíamos trabajar si queremos adquirir conciencia. Porque si nuestra cabeza loca se pone a pensar lo que quiera y está enredada en todos los problemas cotidianos, o está suponiendo problemas futuros, o está relamiendo problemas del pasado o dolores del pasado, difícilmente vas a poder adquirir conciencia. Olvídate de meditar, o sea, olvídate de sentarte, aquietarte, respirar y meditar si tienes una cabeza loca que lo único que hace es estar obsesivamente con pensamientos de todo tipo que no son útiles. Entonces, esos pensamientos que no son útiles, de alguna manera tienen que desaparecer de nuestra cabeza. Pregunta: ¿cuántas veces en el pasado te preocupaste, te angustiaste, tuviste miedo o hiciste escándalo por cosas que nunca sucedieron? ¿Cuántas veces en el pasado te angustiaste, te preocupaste, tuviste miedo, la pasaste mal por cosas que nunca sucedieron? O sea, finalmente no sucedieron. ¿Cuántas veces? Muchas, sí, muchas. Me la pasé casi toda la vida teniendo ese tipo de pensamiento. Pregunta. En el futuro, a partir del momento en que termina esta conversación que tenemos aquí, ¿vas a seguir en el futuro teniendo pensamientos de preocupación? O sea, ¿vas a seguir preocupándote? ¿Vas a seguir teniendo miedo, angustiándote por cosas que no van a suceder? Respuesta: si no haces nada, sí, así va a ser tu vida futura. ¿O qué crees? ¿Que algo va a cambiar? ¿Tú crees que tus pensamientos van a cambiar? ¿Cuando te ganes la lotería? ¿Cuando suceda algo vas a dejar? No. Tu sistema de pensamiento está educado de una forma, tienes una educación. Hay un patrón, una estructura que está funcionando dentro de ti, que tiende a la preocupación, tiende a la exageración o tiende al rollo, que también de una manera se podría decir, una palabra que podríamos usar para todo esto es dramatizar. O sea, dramatizas. ¿Supiste lo que pasó? Oye, el doctor me dijo que a lo mejor tenía, y en ese a lo mejor tengo, ya me estoy muriendo, tengo cáncer, no sé qué. A lo mejor el doctor después te hace el examen, no tienes nada. Sí, tienes cáncer. Y que me voy a morir. Y después resulta que pasas todo el proceso. En fin, lo que sea, cualquiera sea el resultado, lo que le quita sentido a la vida, lo que le quita gracia a la vida, lo que le quita plenitud a la vida, es la preocupación, es la angustia. Y eso es algo que tú puedes evitar solo y cuando comiences a hacer una dieta de pensamientos negativos. En el próximo capítulo voy a ahondar en esta reflexión que he hecho hoy día y voy a dar algunos tips de qué manera podemos empezar a tener otra forma de pensar, cómo podemos reeducar nuestra cabeza, puesto que la cabeza o el sistema de pensamiento, junto con la lógica, con la inteligencia y todo lo demás, son una herramienta para tu supervivencia, pero también para tu creatividad y para tu plenitud. O sea, son como un brazo, es como si a mí me hubiesen dado este brazo, ¿ya? Pero este brazo está diseñado para manipular
cosas finas, lo se llama motricidad fina o motricidad gruesa, para hacer fuerza, levantar, en fin, es una máquina perfecta este brazo. Imagínense que me han dado el brazo, pero resulta que de aquí para allá yo no le doy conciencia al brazo, entonces el brazo toda la vida ha estado moviéndose por su cuenta, se mueve solo, hace lo que quiere, y de repente me pega, pasa a hallar el micrófono, quebra esto otro. ¿Por qué? Y yo digo, oye, pero es que el brazo es así, po. Es que el brazo se mueve. Es lo mismo que pasa con tu cabeza, con tus pensamientos. Es que mis pensamientos piensan así, po. Es que, no sé, pues eso sucede. Resulta que tienes un brazo y no lo controlas. Te voy a enseñar a controlar el brazo de tu mente en el próximo capítulo. Así que nos vemos en una próxima edición de Conciencia y Sentido.